process of urbanization, es decir, el desarrollo de las grandes ciudades, the development and growth of great cities, fue debida a la búsqueda del pueblo was due to the search of the people de una vida mejor. for a better life. Abandonaban la dureza del campo. They abandoned the harshness of the countryside. Estaban buscando entradas económicas mayores para su familia, They were looking for a greater source of income, mejores servicios tanto educativos como de ocio para su familia. better services for their children, educational services, leisure services. En aquellas ciudades del pasado existían grandes posibilidades en el ámbito comercial. In those cities, there were great possibilities in the commercial field. Y esa fue una de las razones del crecimiento de las grandes ciudades. And that was one of the reasons for the growth of these large cities. Existía la posibilidad de las familias de desarrollarse en medio de una gran actividad comercial y económica. There was opportunity for families to develop in the midst of great commercial and economic activity. Las grandes ciudades se convirtieron en grandes urbes superpobladas y supuestamente prósperas. The cities became large, overpopulated, and supposedly prosperous cities. Pero es muy interesante el ver que nuestro amado Padre Celestial no usa nuestras estrategias convencionales para el crecimiento. But it's interesting to see that our beloved Father does not use our conventional strategies for growth. La novia del Hijo de Dios, la iglesia, The bride of the Son of God, the church, también crecía y mucho en aquel entonces. was also growing then. Y lo más emocionante de todo es que ese crecimiento continúa hasta el día de hoy, pero de una manera diferente. And most excitingly, that growth continues to this day, but in a very different way. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. I'd like you to ask you to open your Bibles in the book of Acts, chapter 11. Y vamos a leer desde el versículo 19 al 26. And we're going to read from verse 19 to 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le atrajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Acts 11, verse 19 to 26. Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. But some of them were men from Cyprus and Cyrene, who when they'd come to Antioch spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. Then the news of these things came out to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. When he came and he seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with the purpose of heart they should continue with the Lord. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a great many people were added to the Lord. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. And when he'd found him, he brought him to Antioch. So it was for the whole year they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. En la iglesia, en aquella época de la iglesia primitiva, podemos observar que había un fenómeno de expansión de la iglesia. In that time of the early church, we can see how the phenomenon of the expansion of the church of the Lord, Ese fenómeno produjo crecimiento en el número de discípulos. how it was producing growth in the number of disciples. Produjo cambios en el ambiente espiritual, en los hogares y en las ciudades. It produced changes in the spiritual environment in homes and in cities. Y ese fenómeno también produjo el desarrollo y el cumplimiento de la gran comisión. And it also produced the development of the Great Commission, Predicar el evangelio,
to preach the gospel, haciendo discípulos, making disciples, enseñando todas las cosas a ese nuevo pueblo de Dios. teaching all these things to this new people of God. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Antioch was the third largest city in the Roman Empire. Y en esta ciudad hubo un gran exhibición, And in this city there was a great exhibition, pero no era militar, but it wasn't a military one. no era de las bellas artes, It wasn't about fine art ni de las capacidades de los hombres de construir grandes edificios, or the abilities of men to build sino great things. que hubo, hermano y hermana, una gran exhibición de la poderosa gracia de Dios. But it was an exhibition of the powerful grace of God, Hubo una exhibición de la misericordia de Dios. an exhibition of the mercy of God, Y hubo una exposición grande y rotunda del amor de Dios por todos. and a great exhibition of God's love for everyone. Y esa gran exposición del amor de Dios, And that great display of God's love, esa muestra tan grande del amor de Dios, that great display of God's love, hizo que valiera la pena que la iglesia de Jerusalén enviara a Bernabé made it worthwhile so that the church in Jerusalem could send Barnabas a que acudiera a Antioquía para ver qué estaba ocurriendo allí. to Antioch to see what was happening there. En aquel entonces el evangelio puro, At that time, it was the pure gospel. no contaminado por las manos de los hombres, It wasn't contaminated by man's hands. no lleno de cosas extrañas, It wasn't full of strange things, sino que el evangelio puro but it was a pure gospel. llenaba el ambiente de muchos hogares por aquel lugar. It filled the atmosphere of many homes in that Esto place. nos da a entender una cosa muy importante, que ocurría algo muy importante. That helps us understand that something really important was happening. Ocurría algo importante que iba a trascender hasta llegar a nosotros aquí a Canarias Something that would transcend until this time right now in Canaries y a todo el mundo en el siglo XXI. and all around the world in the 21st century. Esa zona se convertiría en zona de avivamiento. That area will become an area of revival. La dura pisada de Roma sobre ellos no era nada comparado con el amor que experimentaban aquella iglesia por el Señor Jesús. That harsh footprint of Rome on them was nothing compared to the love that the church experienced for the Lord Jesus. Las vidas de los que componía aquella ciudad estaban siendo cambiadas por el Evangelio. The lives of the people who made up that city were being changed by the gospel. Y cuando estudiamos la iglesia, cuando estudiamos el nacimiento de aquella iglesia, And when we study the birth of that church, nos damos cuenta de que ese avivamiento we realize that that revival no llegó porque hubieran grandes cruzadas evangelísticas didn't come because there was great evangelistic crusades. o por parte de apóstoles que visitaron aquel lugar, It didn't come from apostles who visited that place ni por la predicación de profetas, or from prophets preaching there ni por la predicación de pastores itinerantes. or from preachers who were visiting there. A veces vienen movimientos a la iglesia, Sometimes movements come to the church. terremotos a la iglesia del Señor, Earthquakes come into the church of the Lord, causados por situaciones adversas que Cause- traen cambios, caused by adverse situations that bring change. quizás inesperados por nosotros, por los hombres, pero preparados o utilizados por el Señor nuestro Dios. Maybe they're unexpected or not looked for by us, but they're prepared by the Lord our God. Ahora, a mí como estudiante de historia me gustaba ver la razón de ese crecimiento. As somebody who likes studying history, I like to see the reason behind that ¿Cuál growth. fue el origen del avivamiento en aquel lugar? What was the origin of the revival in that place? El origen del movimiento poderoso del Espíritu Santo en Antioquía The origin of the powerful movement of the Holy Spirit in Antioch fue debido al dolor, a la angustia was due to the pain and anguish de la muerte de Esteban, el primer mártir de la fe, of the death of Stephen, the first martyr of the faith. tal como leímos en el verso 19. Just like we read in verse 19. Hermano, la muerte de Esteban marcó el inicio del tiempo Stephen's death marked the beginning of a time en que la iglesia sellaría su testimonio con su propia sangre. when the church would seal its own testimony with its Pero own gloria a blood. Dios, porque en este caso, But praise God, because in that case, la ira de los hombres the anger of men sirvió a la alabanza del Señor, tal como nos dice el Salmo 76, verso 10. served as the praise of God, as he tells us in Psalm 76:10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Surely your wrath against mankind will bring you praise. Di conmigo, ciertamente la ira del hombre te alabará.
Vemos, hermanos, que hicieron mal contra los hijos de Dios, We see that they did evil against God's children, pero Dios lo cambió para bien. but God turned it around for good. Las cosas que sucedieron tan dolorosas Those horrible things that happened resultaron más bien para el progreso del Evangelio. turned out rather for the progress of the gospel. Pero vamos a ahondar un poco. But let's go a bit deeper. Veamos cómo sucedió todo. Let's see how everything happened. ¿Cómo llegó esa situación a transformarse en un canal de bendiciones? How did that situation become a channel of blessing? En primer lugar, First of all, hubo proclamación de la palabra. there was proclamation of the word. Aquel pueblo que había salido corriendo de Jerusalén Those who had run away from Jerusalem, no podía contener dentro de sí el amor de Dios y predicaba. they couldn't contain inside themselves loves God, and they had to preach it. Dice en el verso 19, anunciando el evangelio del Señor Jesús. It says in verse 19 that they were proclaiming the gospel of the Lord Jesus. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Proclaiming the gospel of Lord Jesus. Pero también nos dice la palabra que estuvo la mano de Dios con ellos. But the word also says that the hand of God was with them. Dios los apoyaba en lo que estaban haciendo. God was supporting them in what they did. Dios veía la obediencia de su pueblo. God saw their obedience. Y el Señor, a través de la palabra predicada a través de hombres y mujeres, And the Lord, through the word that was preached by men and women, ese evangelio del reino that gospel of the kingdom, era y es el alma en manos del Espíritu Santo para cambiarlo todo. was and is the weapon in the hands of the Holy Spirit to change everything. Predicamos el evangelio de Jesús We preach the gospel of Jesus, y el Señor nos apoya. and the hand of the Lord is Y supporting la mano us. del Señor obra maravillas. And the hand of the Lord works wonders. Podría ser salvación para el que no conoce a Jesús. It could be salvation for people who don't know Podría Jesus. ser sanidad para el enfermo. It could be healing for the sick. Podría ser liberación para el cautivo, It could be liberation for the captive, etcétera, etcétera. etc. Y haciéndolo, By doing that, nos convertimos en colaboradores de Dios. we become workers with God. Y así lo dice en 1 Corintios 3:9. And that's how it says in 1 Corinthians 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios sois. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Pero escúchame una cosa, preciosa iglesia. But beautiful church, please hear me out. Todo lo que estaba sucediendo en Antioquía Everything that was happening in Antioch traería fruto. would bear fruit. Fruto que persevera hasta el día de hoy. Fruit that persists until this day. Veremos sus resultados. And we will see the result. El verso 22 en su parte final nos dice que gran número creyó Right y at the se end of convirtió al Señor. verse 21, it says that a great number of people believed and turned to the Lord. No fue la implantación de numerosas actividades cristianas. It was not the implementation of numerous activities, Christian activities. No fue la implantación de actividades continuas dentro de la iglesia, It wasn't a case of having continuous activities inside the church. sino que fue el Espíritu Santo interviniendo y transformando It was the Holy Spirit intervening and transforming la vida de aquellos que comenzaban a creer. the lives of those who began to believe. La única evidencia de una persona The only evidence of a person para ver si realmente vive con el Señor es el cambio de su corazón, to see if they really live with the Lord is the change in their heart, de sus actitudes, change in their attitude, de sus obras. in their work. Y por supuesto que esto no es automático. And of course, this is not automatic. Necesita la colaboración fundamental del Espíritu Santo. It requires the fundamental collaboration of the Necesita Holy de Spirit. otros y otras hermanas It needs other sisters que les ayuden a perseverar en la fe, helping them to a persevere in the colocar faith, nuevas pautas en su vida. placing new guidelines in their lives, Oración, prayer, escuchar al Señor, listening to the Lord, escuchar la exposición de la palabra listening to the y preaching of the word, coinonía. and koinonia. Ahora, pastor, ¿qué es la coinonía? What's koinonia? Es la relación profunda, It's a, íntima entre cristianos que andan en luz, it's a deep, intimate relationship between Christians who walk in the light. donde allí tenemos comunión, There we have time together, tenemos fellowship. libertad de esa compañía We have freedom to enjoy each other's company, para disfrutar realmente de esa compañía, to enjoy that company, libertad para animarnos,
freedom to exhort each other, para exhortarnos to encourage each other, y para continuar adelante conquistando nuevo territorio. and to keep going and conquering new territories. Querida iglesia, quiero que recuerdes esto. Dear church, I want you to remember this. Todo lo que comienza con el Señor traerá bendición. Everything that the Lord begins will bring blessing. Si abres tu casa para un nuevo grupo de hogar, traerá bendición a tus vecinos. If you open your house for a home group, it will bring salvation to your neighbors. Si discipulas a otros, harán que surjan nuevos discípulos, If you disciple others, then there will be new disciples, que a su vez discipularán a otros. and they will disciple others. Es por eso que el fin de toda predicación, That's why the reason to all preaching, ya sea desde el púlpito whether it's here from the pulpit, o de forma intencional o relacional, whether it's intentional or part of a relationship, en un grupo de hogar y de tú a tú, in a home group, one-on-one, debería de hacerse con una intención, it should be done with intention. y es la de volver los corazones al Señor. And that's turning the hearts of people to Esa debe God. ser la exclusiva intención, volver los corazones al Señor. That should be our one goal, to turn hearts back to God. Iniciar de nuevo en sus vidas el propósito eterno de Dios en los corazones To start again the eternal purpose of God in their heart. de todos aquellos que están en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Of everybody in our neighborhood and our cities. ¿Cuál es ese propósito eterno de Dios? Bueno, pues adquirir un pueblo para su reino. That purpose is to acquire a people for his kingdom. ¿Y cómo? A través del título del pastor. Through the pastor's certificates and qualifications? No, a través de la obra que hizo Jesús en la cruz. No, through the work that Jesus did on the cross. Dios está buscando un pueblo. God is searching for people. Pacientemente se mueve de barrio en barrio, He's patiently moving from one neighborhood to the next, casa por casa. from one house to another. No hay día que deje de intentarlo. There's not one day when he stops trying. Busca persona a persona He searches people after people para entregárselo como esposa a su hijo Jesús, la iglesia. to give them as a wife to his son Jesus. Y el the Espíritu church. Santo sigue obrando en los corazones And the Holy Spirit still works in people's hearts. de todos aquellos que vienen al Señor Everyone who comes to the Lord a través del arrepentimiento. through repentance, Siglo tras siglo, century after century. el Espíritu Santo está trabajando de la misma manera para que ese propósito sea cumplido. The Holy Spirit is working so that that purpose is fulfilled. John Owen, un predicador del siglo XVII, dijo lo siguiente: John Owen, a great preacher of the 17th century, said this: los que predican la palabra del Señor those who preach the word of the Lord jamás son honrados con el éxito, are rarely honored with success a no ser que estén continuamente dedicados unless they're continually dedicated a volver los corazones de los pecadores al Señor. to turning the hearts of sinners to the No hay Lord. éxito en que tengas un grupo de hogar de 30 personas It's not a success having a home group of 30 people si no hay arrepentimiento en ese grupo de hogar, if there's no repentance in that si no hay group, cambio de los corazones de los que te visitan. if their hearts are not changed. No hay nada bueno en aquello que haces si no hay arrepentimiento por parte de que estás ministrando. There's nothing good in what you do if there's no repentance of the people you're ministering Volver el to. corazón al Señor de la gente. We need to turn those hearts to God. Y yo quisiera tener unos minutos I'd just like to take a few minutes viendo la figura de este visitante que fue a Antioquía, to look at the figure of this man who visited Antioch, Bernabé. Barnabas. Recuerda que fue enviado por la iglesia de Jerusalén a esta tierra para ver qué estaba sucediendo allí. Remember that he was sent by the church of Jerusalem to this land, to Antioch, to see what was happening there. El Señor se estaba moviendo entre los gentiles. God was moving among the Gentiles. Ya el ámbito judaico pasó. The Jewish movement had gone. Ahora estaba entrando el nuevo pacto y era evidente que el Señor quería tocar a los gentiles. There was a new covenant, and it was clear that God wanted to touch the Gentiles. Y observemos en primer lugar lo siguiente, lo que él era, Bernabé. Let's see first what Barnabas was. Según hemos leído en el versículo 24, According to what we saw in verse 24, era un varón bueno, he was a good man, lleno del Espíritu Santo full of the Holy Spirit y de fe. and faith. Él era un hombre bueno según el escritor sagrado del libro de los Hechos, He was a good man, according to this sacred writer of the book of bautizado por el Acts. Espíritu y lleno de fe en el Evangelio. He was baptized with the Holy Spirit and full of faith in the gospel. El Evangelio que él mismo predicaba, The gospel that he himself preached, esperando con fe
resultados directos, expecting direct results in no a faith. través de años, Not through years. sino efectos directos con la predicación. He was expecting direct results from his Y preaching. estos son, hermanos y hermanas, dos elementos que constituyen el don de evangelista. These are the two elements that constitute the gift of the evangelist. No puedes salir a la calle predicando el evangelio esperando que haya una conversión dentro de 3 siglos. You can't go out in the street and preach the gospel expecting there to be a reaction 2 years later. Cuando salgas a la calle a predicar, When you go out and preach on the street, cuando predicas a tu vecino, when you preach to your neighbor, cuando predicas a tu familia, when you preach to your family, ve con la intención de que ocurra el milagro en ese mismo momento. you have to go with the intention that the miracle is going to happen at that moment. No pienses que ya ocurrirá. Don't think- Ocurrirá en ese momento. Es la fe que Dios pide para tu vida. Don't just think, oh, it will happen sometime. You have Es to la go with fe the que faith it's pide going to Dios happen para el right there. ministerio de la iglesia. Actividad, productividad inmediata. That's the faith that God asks us to have, to go out and be active and proactive. Era un hombre bueno, He was a good man, lleno del Espíritu full of the Spirit, y con mucha fe. and with a lot of faith. Ahora, ¿qué fue lo que él vio cuando llegó allí? What did he see when he got there? Según el verso 23, dice la Biblia que él vio la gracia de Dios. According to verse 23, it says that he saw the grace of God. Un filósofo griego o un filósofo romano A Roman philosopher únicamente podía ver a esta nueva fe que se estaba asentando en Antioquía could only see this new faith that had settled in Antioch como una superstición despreciable, as a vile superstition, algo vil para los oídos de aquella gente. something vile in those people's eyes. Mientras que los ojos de Bernabé vieron la gracia de Dios. But the eyes of Barnabas saw the grace of God. La humanidad ve el problema, la circunstancia, la dificultad. He saw their circumstances, the difficulty they were going Pero through. un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo But a son of God, full of the Holy Spirit, ve la gracia de Dios a través de todo ello. saw the grace of God in all of that. Aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. There's something very important we have to understand Y es que here. el carácter interior de una persona, de un hombre, de una mujer, And that's that the inner character of a man or a woman va a decidir lo que verá will decide what he will see. y también desgraciadamente lo que muchas veces hará. And unfortunately, it will also decide what he will do. Pablo nos dice que los atenienses veían con gran orgullo a sus muchos dioses. Paul tells us that the people in Athens, they saw with great pride their many gods. Pero Pablo, según Hechos 17:16, vio la ciudad entregada a la idolatría. But Paul, as it says in Acts 17:16, tells us that he saw the city given over to Y idolatry. todos sabemos lo que significa eso. And we all know what that means. Gente entregada a los demonios. People given over to demons. Gente entregada al culto demoníaco. People given over to demon worship. Gente vacía. Empty people. Gente necesitada de Dios. People who need God. Y eso lo ve una persona llena del Espíritu Santo. No ve solamente un hecho, sino ve la necesidad de esa persona. And somebody who's full of the Spirit of God does not just see what's happening, sees the need of that person. Alma de iglesia, hay cosas que solamente pueden ser discernidas, distinguidas Church, there are things that can only be discerned or distinguished de manera espiritual. spiritually. Y la gracia de Dios es una de ellas. And the grace of God is one of them. Cuando tú vas a un barrio, When you go to a neighborhood, cuando vas a un pueblo o una ciudad, when you go to a town or a city, ¿qué es lo que ves? what do you see? ¿Ves la miseria de ese pueblo? ¿Ves Yes. la angustia de ese pueblo? Do you see the pain and the anguish of that place? ¿Ves los problemas de ese pueblo? Do you see the problems in that place? ¿Ven a los demonios que adoran? Do you see the demons that they're worshiping? ¿O ves la oportunidad que Dios tiene para ese pueblo? Or do you see the opportunity that God has for ¿Qué those hacemos people? con los pueblos que visitamos? What do we do with those places we're ¿Los visiting? dejamos a un lado porque no honran a Dios? Do we leave them on at one side because they're not honoring God? ¿O provocaremos el cambio en las ciudades llevando el Evangelio de Jesús? Or do we cause change by taking the gospel to those places? Hemos visto cómo él era, We've seen how it was. bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith. Discernía lo espiritual, He discerned things spiritually. pero también podemos aprender a ver lo que él sentía. But we can also see what he felt. No solamente vio la gracia de Dios, He didn't just see the grace of God, sino que además, según el verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. but also in verse 23 it says that when he arrived and saw what the grace of God Es had decir, done, su he corazón- was glad, he rejoiced.
Es decir, su corazón se alegró, His heart rejoiced. se llenó de gozo, He was full of joy, de mucha alegría, so happy al ver que realmente la obra de Dios estaba prosperando. to see that the work of God was Y prospering. escúchame bien, aunque no hubiera participado de ese avivamiento, Even though he hadn't participated in se that gozaba revival, igual, he rejoiced se equally. alegraba con los que estaban contentos, He was glad with those who were disfrutaba glad. de ver ese pueblo creciendo, He enjoyed seeing that disfrutaba those de la people obra de grow. Dios en aquel lugar He enjoyed seeing the work of God que in el that Señor place. estaba utilizando. That the Lord was Gente using sin them. títulos, People with no qualifications. gente sin seminarios, People with no simplemente certificate. ejerciendo de testigos, hablando de lo que el Señor había hecho en su vida. Just being witnesses of what God had done in their lives. Antioquía estaba cambiando Antioch was changing por unos desconocidos. because of some completely unknown Y people. cuando Pablo llegó a aquel lugar se regocijó, se alegró. And when Paul got to that place, he rejoiced. Qué importante es esto, hermano y hermana. This is so important. Su corazón se alegró. His Esto nos heart, ayuda a entender que el carácter de un hombre o de una mujer his heart rejoiced, and that shows us that the character of a man or a woman se va de manera inequívoca a revelar por lo que lo entristece o porque lo alegra. is revealed by what makes him or her sad or happy. Como el hombre piensa en su corazón, así es él o es ella. As a man thinks in his heart, so is he. Y esto no me lo acabo de inventar. And I didn't just make that up. El escritor de los Proverbios lo escribió de esta manera en Proverbios 23:7. It comes from Proverbs 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. For as he thinks in his heart, so is he. Y la versión de las Américas dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. And the America's version says, for as he thinks within himself, so is he. Otra pregunta para nosotros. Another question for us. ¿Cómo nos sentimos cuando nos enteramos de que el Señor ha hecho avanzar el Evangelio en una zona o en otra zona? How do we feel when we learn that the Lord has advanced the gospel in this area or in another? Porque nuestra respuesta va a decir mucho de nosotros. Because our response will say a lot about us. ¿Cuántos se alegran de que esté creciendo el número de creyentes en la punta antejina? How many people can rejoice ¿Cuántos se alegran? that the Christ followers are growing in another town in Tenerife? ¿Cuántos se alegran de que el crecimiento de creyentes está avanzando en nuestros barrios? How many can ¿Por qué rejoice sucede eso? of this growth in other places? Why Porque does that ustedes happen? están dando el testimonio. Because we're testifying. Porque ustedes no guardan para sí el regalo de Dios, We're not keeping that gift for ourselves. sino que lo ministran a otros, We're ministering to lo others. enseñan a otros. We're showing it to No lo others. pueden contener. You can't keep it inside. Es tan grande el gozo que hay en ti y en mí That joy is so big inside me and you que tenemos que soltarlo. that we have to let it out. Y eso trae bendición a las casas. And that brings blessings to Trae people's house. transformación a las casas. Brings transformation. Trae limpieza a las casas. Brings cleaning. Trae liberación a las casas. Brings liberation El to the house. Espíritu Santo comienza a gobernar los hogares cuando tú y yo damos testimonio de lo que Jesús puede hacer en las vidas. The Holy Spirit takes control of our homes when we start to testify of what He's doing in our lives. Bueno, aquel hombre no se pudo quedar callado, Bernabé. So Barnabas couldn't keep quiet. Bernabé no se pudo quedar callado cuando vio aquella iglesia que estaba creciendo, He couldn't keep quiet when he saw how that church was growing, avanzando, how they were advancing, conquistando, conquering, prosperando. and prospering. No se quedó callado, He couldn't keep quiet, sino que hizo algo. but he did something. Qué importante no es solamente recibir, sino también dar y hacer. It's so important not just Di to receive, conmigo, hay que but hacer. to give and to do. Hay que hacer. We have to do. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Lo vemos en el verso 23. So what did he do? We see it in verse 23. En la parte final In the final part, dice, y exhortó a todos, aquel pueblo de Antioquía, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. he encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Les animó a que permanecieran fieles a Jesús a pesar de las dificultades, He encouraged them to remain in Jesus despite the difficulties, a pesar de las grandes persecuciones, despite the persecutions, a pesar de los desprecios de los griegos y los romanos. despite how the Greeks and the Romans were treating them. Y hermanos, Bernabé quería que ese pueblo permaneciera fiel al Señor
Barnabas wanted those people to stay faithful to God. De la misma manera que Juan en el capítulo 15, verso 4 nos habla del pámpano unido a la vid. In the same way that John in chapter 15 tells us about how the vine needs to be, the branches remain united to the vine. Cuando el pámpano permanece unido, When the branch remains in the vine, hay crecimiento, there is growth, hay bendición, there's blessing, hay abundancia. there's abundance. Pero cuando el racimo de uva se separa de la vid, But when that branch is separated from the vine, muere it dies, poco a poco. little by little. Nada podemos hacer fuera de él. We can't do anything separated Nada from Him. podemos hacer sin el Señor Jesús. Nothing that we can do without Jesus. Bernabé les estaba aconsejando que permanecieran fieles al Señor, Barnabas was telling them to stay que faithful to siguieran God, adelante. to keep going. De la misma manera, como un niño desprotegido, Just like an unprotected child, indefenso, defenseless, vulnerable, vulnerable, permanece junto a su madre, who remains with his mother, que ellos lo sigan haciendo también junto al Señor, that they should do it like that with Jesus, con propósito y With- con su with corazón. purpose in their heart. Y a esa misma exhortación nos lleva el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58. And the Apostle Paul leads us to that same exhortation in 1 Corinthians 15:58. Sed firmes Stand firm. y constantes. Let nothing move you. No seáis variables. Don't be variable. Manteneos en la fe. Keep yourself strong in the faith. Luchad por lo que habéis creído. Keep fighting for what you've believed in. Hay victoria para el pueblo de Dios. There's victory for God's people. Hay favor de Dios para el pueblo. God's favor is on His people. Cuando permanecemos en Él. When we stay in Him. Cuando estamos anclados en Él. When we're anchored in Him. Cuando nuestra fuente de vida es Él. When our source of life is Him. Wow, aquello era muchísimo trabajo que tenía que hacerse por allí. There was so much work to be done. Y por eso Bernabé buscó a Saulo, buscó a Pablo para que le ayudase en la obra, según nos dice el 25 y 26. That's why Barnabas looked for Saul and Paul to help him in that work. We see it in verses 25, 26. Saben, esto es un trabajo muy importante, un gran asunto, el poder llevar a otros para trabajar en el Señor. It's a great thing to be able to lead others in the work of the Lord. Saben, fuera de aquí, fue aquí y en ese tiempo que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. It was here and at this time when the disciples were first called Christians. Fueron llamados con el nombre de Cristo. They were called Christians after Christ ¿Por qué? Porque habían creído en Él, because they believed in Him. se volvieron a Él They turned to Him. y ahora estaban de todo corazón viviendo para Él. And now they were living for Him with all their heart. Aquella iglesia de Antioquía That church in Antioch se convirtió en la lanzadera de las misiones para todo el mundo. became the one that sent out the missions to all the world. Hoy en día, la máxima referencia de cómo tienen que hacerse las cosas en el mundo de las misiones And today it's the maximum reference of how to do things in the world of missions. es la iglesia de Antioquía. It's that church in Antioch. Hoy la máxima referencia de crecimiento para las iglesias en todo el mundo It's the maximum reference for church growth in es all la the world. iglesia de Antioquía. It's that church in Antioch. Equipos salieron de allí para muchos lugares en todo el mundo. Teams went out of there all over the world. Y es posiblemente que tú y yo estemos aquí gracias a que alguien habló a alguien hasta que llegó el evangelio a nosotros. And it's possible that you and I are here because somebody spoke to somebody who spoke to somebody until it got to us, and here we are. Se predicaba en cada casa, They preached in every home, en cada oico, en cada núcleo familiar. in every family group, Y eran trastornados, transformados por el poder del evangelio del reino. and they were transformed by the power of the gospel. Tanto era así que los amos tenían a sus esclavos como uno más en la fe. Masters had their slaves like another brother in the faith. Hermano, el diseño de Dios para su iglesia God's design for His church está funcionando a las mil maravillas. is working really well. El enemigo de nuestras almas, The enemy of our souls, el enemigo de Dios retrocedió. he stepped back. Los cimientos espirituales de maldición colocados tiempo atrás por otros All of those demonic fundaments that were placed a long time ago comenzaron a temblar y a caer. started trembling and falling down. ¿Y saben por qué empezaron a caer?
Do you know why they started falling? No por bombas, Not because of bombs no por invasiones de enemigos, or invasions from sino enemies. avanzaban por el avance continuo de la iglesia del Señor Jesús. Because of the advance of God's church. Avanzaba fielmente. It was advancing faithfully. Algunos caían, Some of them fell, pero estarían en la presencia de Dios. but they were in the presence of God. Otros vendrían a la fe y formarían parte del ejército de Dios. Some of them came to the faith and became part of God's army. Y ese diseño es el que Dios sigue usando para ganar a su pueblo. And that's the design that God is still using to Y get quiero his decirte people. ahora con toda mi fe, como Iglesia Cristiana de Canarias, I want to say to you right now with all of my faith as the Iglesia Cristiana de Canarias, no vamos a cambiar ese diseño. we're not going to change that design. Vamos a ser impulsados por el mismo espíritu conquistador de esa iglesia en Antioquía. We need to be impulsed by that same spirit of that church in Antioch. Eso es lo que vio Bernabé en Antioquía. That's what Barnabas saw in Antioch. ¿Qué es lo que dirán de nosotros cuando nos visiten? What will other people say about us when they visit us? ¿Qué es lo que dirán de nosotros cuando oigan que la iglesia en Canarias está revolucionada? What will they say when they hear that the church in the Canary Islands is being Está revolutionized, trastornada por el amor de Dios. being transformed by the love of God, Está llegando a lugares donde nunca antes se pisó. getting to places nobody's ever been, Está llegando a barrios indeseables. getting to areas that no one wants to ¿Qué go? dirán de nosotros? Esa es Will una they- gran pregunta. What will they say about us? It's a great question. Bernabé habló muy bien de Antioquía, Barnabas spoke very well of Antioch porque era una iglesia fiel al Señor, because it was a faithful church to una God, iglesia llena del poder del Señor, a church full of God's power, fiel a su diseño, faithful to his design, fiel a sus principios. faithful to his principles. Y allí en ese momento, And in that moment, el rebaño era más grande y más grande y más grande. the group was getting bigger and bigger and bigger. Yo quiero que ahora desde donde estás comiences a ver los pueblos que nos rodean. I want Piensa en los pueblos que nos rodean. Right now, I want you to think about the towns and the cities that are around us. Hay muchos pueblos que no conocen absolutamente nada del Señor. There are so many places that don't know the Lord. La religión los absorbe, The religion has absorbed them, los tiene anulados. and it's annulled them. Las tradiciones familiares Their family traditions, los tienen agarrotados. it's got them bound. Pero el amor de Dios, But God's love, el poder del Espíritu Santo, the power of the Holy Spirit, va a soltarlos. is gonna Cuando la exalt iglesia them. del Señor se ponga en pie y diga, yo soy como la iglesia de Antioquía y voy a avanzar. When God's church stands up and says, "I'm like the church in Antioch, and we are going Quiero que to te pongas en advance," pie, por favor. I'd like you to stand. ¿Cree que la pastora para estar adelante? No te vayas.